Hola, soy Marcela Rojas y esto es Matemáticas en la Finis. Ejemplo número 2. Vamos a calcular las mismas 4 operaciones para las funciones ahora f de x igual a x menos 3 y g de x igual a x cuadrado menos 1. Entonces vamos a partir con suma, resta y multiplicación porque esas tres tienen el mismo dominio. Y al final vemos el caso de la división. Entonces, necesito encontrar una expresión para la suma de funciones. En este caso va a ser lo mismo que tener x más 3 más x cuadrado menos 1. O sea, esto va a ser lo mismo que tener, lo voy a dejar en orden, x cuadrado más x más 2. Y esta es una expresión para la suma de las dos funciones. Veamos el caso ahora de la resta. Resta de funciones, muy similar. Vamos a restar en este caso estas dos funciones. Vamos a saltarnos un paso porque tenemos un menos delante de un paréntesis, me va a quedar al final lo siguiente, me va a quedar menos x cuadrado, menos por más x, más 3, menos por menos más 1, 4. Y esta es la expresión para la resta de funciones. Y ahora veamos la expresión para la multiplicación, que habíamos dicho que hay que multiplicar las respectivas funciones, o sea, x menos 3 por x cuadrado menos 1. En este caso no lo puedo hacer de forma directa, voy a desarrollar el binomio, me va a quedar x cubo menos x menos 3x cuadrado más 3. Esto simplemente lo voy a escribir en orden decreciente en términos de los exponentes, x cubo menos 3x cuadrado menos x más 3. Y acá tengo una expresión para la multiplicación de funciones. Suma, resta, multiplicación. Para calcular el dominio de la suma, resta y multiplicación de funciones, lo primero que tengo que hacer es calcular el dominio de la función f, después calcular el dominio de la función g, intersectar los dominios, y ahí voy a saber cuál es el dominio de estas tres operaciones. Entonces, dominio de la función f. Es una función lineal pendiente positiva, no hay restricciones para la variable en x, deberían ser el dominio todos los reales. Me cambio hacia el lado. Dominio de la función g. La función g es una función cuadrática, también es un polinomio, por lo tanto tampoco hay restricciones para la variable en x, dominio todos los reales. ¿Qué tienen en común dominio de f con dominio de g? La verdad es que son los mismos dominios, por lo tanto, el dominio de la suma de funciones, el dominio de esta resta de funciones y por último, el dominio de esta multiplicación de funciones van a ser el mismo y corresponde a todo R. Hemos calculado expresión para suma, resta, multiplicación y el dominio de esta operatoria con funciones. Para finalizar el ejemplo número 2, hemos dejado para el final, valga la redundancia, la división de funciones. Entonces, queremos encontrar una expresión para f dividido en g de x. Podrían pedirlo al revés por si acaso, g dividido en f es la misma cosa. Entonces, dijimos que esto iba a ser lo mismo que f dividido en g. Lo que tengo ahí es la expresión para la división de las funciones. Ahora, si yo quiero calcular el dominio de f dividido en g, que iba a ser de f dividido en g, lo voy a escribir con la notación que teníamos en la definición al inicio del video.
y van a ser los x que pertenezcan a la intersección tal que el denominador, que en este caso es g, debe ser distinto de 0. Nosotros ya calculamos el dominio de f y el dominio de g, y en ambos casos dijimos que iban a ser todos los reales. Pero ahora tengo que sacar los valores que hacen que g de x sea 0. Entonces, quiero saber qué valores de x hacen que esto sea 0. ¿Quién era g de x? X cuadrado menos 1. Necesito saber qué x hacen que esta expresión sea 0. Yo esto lo voy a factorizar porque es una suma por su diferencia. Y de acá saco por propiedad que x menos 1 vale 0 o que x más 1 vale 0. De acá, ¿qué se obtiene? Que x vale 1 o x vale menos 1. Entonces, ¿qué acabamos de concluir? Que el dominio de la división, ¿qué va a ser? Va a ser la intersección de los dominios respectivos, excluyendo los x que hacen que la función sea 0. Dijimos recién que la intersección era todos los reales. Pero ahora hay que sacar los valores que hacen que g de x sea 0. ¿Quiénes son los valores que hacen que g de x sea 0? 1 y menos 1. Por lo tanto, van a ser todos los reales menos el 1 y el menos 1. Y ese sería el dominio de la división de funciones. Para evaluar si aprendimos álgebra de funciones, voy a dejar estos 3 ejemplos propuestos en los cuales para estas pares de funciones hay que calcular adición, es decir, suma, resta, multiplicación y división, y los respectivos dominios de cada operación. Esos son los ejercicios propuestos y cualquier duda lo vemos en clase.